La Iglesia Buenas Nuevas presenta su programa Palabra de Dios para tu vida, con su propósito de enseñar, edificar, redarguir e instruir por medio de la exposición de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Conforme a su voluntad y su propósito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en su casa y tiene una Biblia, puede acompañarme en el día de hoy en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos del 37 al 38. Lamentaciones, escrito por Jeremías, el profeta, capítulo 3, versos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando, yo diría, y cuando me estaba formando este mensaje, dándole forma al mensaje y buscando los textos y estudiando la palabra de Dios, yo decía, hablar de lo que está pasando ahora con este virus es el tema prácticamente obligado, porque he visto en el Facebook últimamente y en YouTube que muchas publicaciones se están haciendo, muchas predicaciones, mucha gente transmitiendo en vivo hablando de esto, y no es para menos, porque la gente quiere respuestas. La gente quiere que se le explique, la gente quiere ver, algunos quieren ver incluso distintos puntos de vista acerca de lo que está ocurriendo. Y hemos visto cientos, miles de videos de personas hablando de lo mismo. Yo no quiero ser repetitivo con las cosas que he escuchado, pero sí la palabra de Dios es consistente con verdades que uno de una manera u otra tiene que afirmar. Si alguien las ha afirmado primero que yo, gloria a Dios. Si por primera vez la está escuchando de mi boca, lo único que trato de hacer es ser fiel a la palabra del Señor. Bendito sea Dios en este día. Dios en medio de una pandemia. Dios en medio de una pandemia. Bajo ese tema vamos a predicar en el día de hoy. Lo primero que tenemos que decir es que Dios controla, dirige, gobierna y supervisa las circunstancias adversas. Dios en medio de la pandemia, Dios controla, dirige, supervisa y gobierna las circunstancias adversas. No estamos diciendo que Dios es el causante principal de las circunstancias adversas, sino que Dios permite esas circunstancias con propósitos antes determinados. En esto podemos decir que el hombre tiene total responsabilidad de sus actos, pero al mismo tiempo Dios tiene la sabiduría y el poder de poder llevar ese acto que el hombre está haciendo por su propia maldad a un fin conforme al propósito que Él ha determinado. Por eso decimos que Dios controla, Dios dirige, gobierna y supervisa las circunstancias adversas, porque al fin de todas las cosas, Dios está permitiendo que el hombre haga lo que está haciendo, ya sea para bien o para mal, pero siempre, casi siempre, o todo el tiempo, podemos decir, mejor dicho, está obrando conforme al propósito que Dios ha determinado. El hombre es responsable, pero Dios usa eso que el hombre está haciendo para llevar a cabo su propósito, y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Toda la Biblia, todas las circunstancias que Dios permitió terminaron obrando para bien, y tenemos muchos ejemplos que nos ponemos a citarlo en el día de hoy no terminaríamos. Pero Isaías dice en el libro 45, en el libro de Isaías, el capítulo 45, versos 6 y 7, dice: para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, Dios está
admitiendo que al final de todo el hombre obra, pero Dios está obrando por encima del hombre para llevar los propósitos eternos que Él tiene con la humanidad. Dios está diciendo: yo creo la adversidad y creo la paz. Yo soy el que hago todas estas cosas. Y he oído gente, incluyendo personas de renombre, predicadores, he oído pastores queriendo disculpar a Dios de lo que está ocurriendo, queriendo excluir a Dios, queriendo dar una explicación a la gente donde ellos dicen: mira, Dios lo único que ha hecho es dejarnos a nosotros las responsabilidades de manejar las cosas que Él ha puesto aquí en la tierra. En pocas palabras, ese pastor, esa persona está diciendo: Dios no tiene nada que ver con lo que pasa aquí abajo. Sin embargo, nosotros los que sabemos, los que entendemos, los que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, sabemos, entendemos y predicamos que Dios está en control de todas las circunstancias que están moviéndose en la tierra y que nada escapa de su mano. Si el Dios al que yo le sirvo no tiene el control de cada una de las cosas que ocurren en la tierra, ese no es un Dios confiable. ¿Cómo me puede a mí Él predicar? ¿Cómo me puede Él a mí prometer, mejor dicho, que me va a cuidar, que está conmigo hasta el fin del mundo, cuando Él no tiene el control de todas las cosas que pasan alrededor de mi vida y de la vida de las demás personas? Un Dios que no tiene el control de todas las cosas no es un Dios confiable, no es un Dios en quien yo pueda depositar mi fe, no es un Dios al que yo ni siquiera debería orar. Porque si al final Él nos dejó a nosotros la responsabilidad de manejar los bienes y las cosas de aquí de la tierra, al final nosotros tenemos el control, pues no tenemos que orar, no tenemos que depositar la fe en un Dios que está solamente como un televidente viendo lo que está ocurriendo sin tener ninguna influencia en ello. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Usted puede predicarlo, probablemente usted tenga 10 años más que yo de experiencia, probablemente en 100 años yo llegue a tener ese conocimiento, pero yo creo en un Dios al sol de hoy, 12 años después de que me convertí, yo creo en un Dios que tiene el control de todas las cosas que suceden en la tierra. En ese Dios es que yo creo. En ese Dios yo he depositado mi confianza, en ese Dios yo deposito mi fe, a ese Dios yo me le hinco de rodillas y le oro, porque yo sé que ese Dios está en control de todas las cosas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Al fin y al cabo, hermanos, Dios está en control por encima de la voluntad de los hombres. Como ya decíamos, el hombre sigue siendo culpable, el hombre sigue siendo responsable, el hombre sigue siendo malvado delante de Dios, el hombre sigue en necesidad de arrepentimiento, pero al final de todo Dios está por encima del gobierno humano, permitiendo y no permitiendo las cosas que son conforme a la voluntad de Él para llevar a cabo sus propósitos. Dios en medio de una pandemia, ¿dónde está Dios? Mucha gente se está preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Tantos muertos, tantas personas muriendo, tantas personas que están en desesperación porque tienen familiares agonizando. En estos días yo veía el video de un pastor que oraba, que lloraba y lloraba, e invitaba a todos los hermanos que vieran ese video a orar porque su mujer estaba agonizando ya, víctima de esta pandemia. Y yo recuerdo que yo lloraba también viendo el dolor de este hombre. Y decía: Señor, ten misericordia de la esposa de este hombre. Porque no podemos pasar por alto el dolor que mucha gente está experimentando a través de eso. No podemos hacernos de la vista gorda y no llorar con lo que está llorando en este momento. El profeta Amós, hablando de la soberanía de Dios, en el capítulo 3, versos 5 y 6, dice: ¿caerá el ave al lazo sobre la tierra sin haber cazador? Una serie de preguntas retóricas que el profeta Amós hace para llevarnos a entender que Dios está en control de todas las cosas. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Tanto Isaías como Amós, como el profeta Jeremías se ponen de acuerdo y dicen: cuando pasa algo que el hombre entiende que es malo en la tierra,
Dios está en control de eso que está pasando y Dios siempre tiene un propósito con eso que está ocurriendo y Dios está permitiendo que eso ocurra. Tanto uno como el otro están de acuerdo en que la soberanía de Dios permite tanto las cosas buenas como las cosas malas, tanto la oscuridad como la luz, tanto la adversidad como la paz. Dios está en control de todas las cosas. Santo Dios. Si decimos que Dios está en control, tenemos que tener cuidado, porque el hecho de que Dios esté en control no hace a Dios culpable de las cosas. Y ahí es que se le acaba la mente al ser humano cuando trata de analizar a Dios. Cuando el ser humano trata de servir a un Dios lógico, a un Dios que él puede entender. Ciertamente Dios se ha dado a revelar en su palabra y podemos entender su palabra, predicar su palabra, pero nunca vamos a entender a Dios a total cabalidad. Nunca vamos a tener un conocimiento parecido al que Él tiene, nunca, es imposible. Por ende, decir que Dios, porque permite las cosas, es culpable de las cosas, es no entender el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Dios no ha creado la maldad. Pero Dios ha permitido la maldad, porque la maldad en muchas de las circunstancias que ocurren es el impulso que Dios usa para llevar a cabo su propósito. Y ese es el punto aquí. El hombre sigue siendo responsable, aunque Dios está por encima del hombre gobernando. ¿Cuál es entonces el motivo o la causa de esta pandemia? ¿Qué podemos decir de esta pandemia? ¿Cuál es la causa de esta pandemia? Bueno, la causa la encontramos en Génesis 3. No hay que irse muy lejos. Y usted dirá, pero de Adán vino todo esto. Sí, de Adán vino todo esto, porque Dios le dijo a Adán en el capítulo 3, versículo 17 de Génesis, le dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado maldijo la creación, el pecado maldijo la tierra, por ende, cuando en la tierra ocurren cosas que no son buenas para el hombre, no es más que el resultado de la entrada del pecado a esa tierra. Nosotros estamos cosechando los frutos que sembró Adán y que cada uno de ellos hemos seguido el mismo ejemplo porque todos somos pecadores delante de Dios. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Y nosotros cuando nos encontramos en situaciones como esta, nosotros solemos ponernos en pánico porque ya no habíamos acostumbrado a la comodidad. Nosotros estábamos muy cómodos, por lo menos la mayoría de nosotros estábamos bastante cómodos, y Dios ha retardado tanto el efecto del pecado en la vida de los hombres que los hombres llegan a acostumbrarse a estar cómodos. El hombre llega a acostumbrarse a estar con esa paz que muchas veces Dios le permite tener, cuando el hombre debería estar experimentando mucho más consecuencias por su pecado que la que está experimentando. Entonces, cuando Dios en su infinita gracia permite que el hombre coseche parte de lo que ha venido sembrando por tanto tiempo, nosotros entonces queremos volcarnos contra Dios por el simple hecho de Dios permitir que el hombre coseche o el hombre enfrente las consecuencias de su propio pecado. Incluyendo nosotros mismos, nos habíamos acostumbrado tanto a la comodidad, los mismos creyentes, que cuando nos vemos ahora en una situación donde no podemos congregar, ayudamos de nuevo a poder volver a congregarnos. Nosotros queremos que todo esto pase para volver a congregarnos, cuando muchas veces tuvimos la oportunidad de congregarnos y nos quedábamos en la casa haciendo otras cosas. Y ahora, por mí lo digo, no lo digo por nadie, tampoco vamos a venir a culpar a todo el mundo. Yo soy culpable también y sé que mucha gente que me está escuchando cometió el mismo pecado, pero bueno, ahora quisiéramos que la iglesia volviera a ir ahora, porque en todo esto que está pasando hemos vuelto a reorganizar nuestras prioridades y la mayoría de gente está ignorando aquello que tenía por común cuando era santo y era un privilegio para nosotros. Nos habíamos acostumbrado a la comodidad y el pecado no solamente es el culpable o la causa o el motivo por el cual esta pandemia está azotando al mundo, sino también de todas las pandemias que habían venido en el pasado.
Porque esta no es la peor de toda la pandemia. Mucha gente está nerviosa y cree que al final vamos todos a morir de esto que está ocurriendo. Sin embargo, hermanos, a través de la humanidad, el hombre se ha enfrentado a situaciones muchísimo peores que las que estamos pasando. No estamos diciendo que esta situación no sea grave. No estamos diciendo que está bien que la gente esté muriendo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando usted se va al pasado y estudia cada una de las circunstancias adversas que la humanidad ha pasado, usted se está dando cuenta que ahora nosotros estamos frente a una leve tribulación en comparación a cosas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, la peste antonina, que azotó desde el 165 al 180 después de Cristo, mató a unas 5 millones de personas. La peste antonina, 165 al 180, no vamos a entrar en detalle de todo esto y cómo fue que ocurrió y la causa de todo esto, pero vamos a dar un leve resumen de muchas cosas que han pasado en el pasado, y el hombre ha sobrevivido, la humanidad ha sobrevivido a cosas mucho peores que las que estamos enfrentando ahora. La peste antonina, como ya decía, del 165 al 180 en 15 años mató a 5 millones de personas. Más adelante, la peste, la plaga justiniana, se le llama así, que del 541 después de Cristo al 542 mató entre 30 a 50 millones de personas. En un año, una peste fue capaz de matar en un promedio de 30 a 50 millones de personas. Las fuentes varían, la cantidad de muertos varían según la fuente, pero estamos seguros que fue entre 30 a 50 millones de personas. La peste antonina en un año mató tantas personas. La gripe española, justo después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, mató desde el 18 hasta el 20 unas 50 millones de personas. O sea, estamos viendo esta pandemia ahora y el mundo está en una situación de pánico, de miedo, y no nos vamos al pasado a ver que Dios ha permitido situaciones que fueron mucho más difíciles que las que estamos enfrentando. Sin embargo, la raza humana no se extinguió. La gripe española no hace tanto, hace 100 años, mató 50 millones de personas en el mundo. Y Dios ha permitido que el hombre haya desarrollado armas, haya desarrollado medicamentos que puedan contrarrestar el efecto de estas pandemias, de modo que ya no nos afecten tanto. Ahora, en el día de hoy, nosotros estamos enfrentando esta situación, pero estamos seguros de dos cosas. Primero, que Dios le ha dado la sabiduría al hombre para que el hombre paulatinamente vaya descubriendo los métodos de cómo prevenir y combatir este mal. Y también que Dios está obrando a través de estas cosas para llevar un propósito determinado. El VIH, el SIDA, como mucha gente lo conoce, el virus que causa el SIDA, desde el primer caso descubierto en 1981, se estima que ha matado entre 25 a 35 millones de personas. El SIDA. Y nosotros estamos hoy frente a una pandemia que apenas, digo apenas, comparándonos con estas personas, con todo este mal que ha causado, apenas ha matado unas 39,000 personas en Estados Unidos. Digo apenas, porque estamos comparándola con cosas, con millones de muertos. Estamos hablando, comparándola con la peste antonina, estamos comparándola con la plaga justiniana, con la gripe española, donde hubieron millones y millones de muertos. Ahora, cuando usted la pone en perspectiva, usted se da cuenta que la cantidad de muertos no es tan grande. Ahora bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en todo esto que está ocurriendo? Lo que dice Pablo en Romanos 8, 20 al 22, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de partos hasta ahora. La creación misma fue maldita, como ya vimos al principio, Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, por causa del pecado. Y esa misma tierra ahora está expresando con dolor el deseo que tiene de ser libertada de las manos del hombre que tanto peca y maldice más todavía esa misma creación a la que Dios le ha dado en sus manos.
La creación ha sido sometida a vanidad y ella misma está llorando, se pudiera decir, ansiando ser libertada, y al mismo tiempo que está ansiando ser libertada, esa creación está dándole al hombre retribuciones por el mismo pecado que ese hombre comete dentro de esa misma creación. Y esta pandemia no es más que la manifestación, la cosecha del pecado del hombre que el hombre ha venido cometiendo durante tanto tiempo. No estoy diciendo con eso que a todo el que está enfermo es por su pecado. No estoy diciendo con eso. Estamos diciendo que el pecado siempre involucra a más personas. Así que aún yo cometa el pecado, siempre voy a involucrar más personas que también se van a ver afectadas por mi pecado. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Ya vimos todas las pestes anteriores, por lo menos las peores de ellas. Pero ahora mismo, no nos vayamos muy lejos, ahora mismo, en estos momentos, hay males que son peores que el virus. Y nosotros estamos pasando por alto. Y nosotros lo vemos como normal, cuando son causa de muchísimo más muertes que el mismo virus. Y nosotros lo vemos como normal, y de hecho, llegamos inclusive a aplaudir a las personas que usan estas cosas. ¿Sabía usted que según el Instituto del Cáncer, solamente en Estados Unidos el cáncer en el año 2018 mató 609.640 personas? El cáncer en el 2018 en Estados Unidos solamente mató 609.640 personas. No nos vayamos muy lejos. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol matan cerca de 3 millones de personas cada año. El alcohol con el que la gente sale orgullosa bebiéndose de los videos de YouTube y de Facebook, ese mismo alcohol provoca 3 millones de muertes al año. Sin embargo, lo hemos visto tan normal que no nos quejamos ya. De hecho, le celebramos a la gente que siga consumiendo alcohol. Es increíble todo esto. ¿Sabía usted que el tabaco mata alrededor de 8 millones de personas al año según la Organización Mundial de la Salud? Del tabaco, lo que la gente tanto fuma y le gusta, y usted lo ve en las esquinas, que se sienten como tan orgullosos de poder envenenarse a sí mismos consumiendo algo que mata a 8 millones de personas al año. Lo hemos visto tan normal que hemos pasado por alto todas estas cosas. Cada día, no solamente el tabaco, no solamente el cáncer, no solamente el alcohol, cada día un promedio de 24.000 personas mueren por hambre en el mundo. De los cuales 18.000 son niños de entre 1 a 4 años de edad. El hambre. Hoy, ayer y hoy, murieron más personas por hambre que las que han muerto por el virus en todo el mundo. Hoy. En la última semana, más personas han muerto por hambre que las que han muerto por el virus desde que empezó la pandemia en el año pasado, a final del año pasado. Estoy diciendo con esto, hermanos, que entre tantas noticias y tanto bombardeo mediático, nosotros estamos pasando por alto lo que es más dañino para la sociedad, para la humanidad, para el mundo entero. Y yo no sé, hermanos, por qué los medios no mencionan esto. Yo no sé quién está detrás de que haya un pánico general en la humanidad en estos momentos. De modo que nosotros hoy en día solemos ver en las noticias, en los videos, que se cuenta la cantidad de muertos. Y dice, bueno, ayer murieron 600 tantas personas en Estados Unidos por esta enfermedad. Algo que es doloroso, porque no queremos que nadie muera en realidad, aunque todos vamos a morir de una manera u otra. Hasta el sol de hoy, y esos son los noticieros que usted ve y sigue viendo, y hasta el sol de hoy tantas personas han muerto por tal enfermedad. Pero es difícil, o no se ha dicho, o muy pocas veces se ha dicho cuántas personas se han recuperado de la enfermedad. Son el doble los que se han recuperado que los que han muerto.
Y son el 97% de las personas que no van a morir de esta enfermedad que los que van a morir. Pero no sé con qué razón, con qué objetivo se quiere llevar miedo, se quiere llevar pánico a la sociedad, enfocando solamente la cantidad de muertos. Y no es que no sea importante la cantidad de muertos, porque cada uno de esos muertos tiene un familiar, tiene un hijo, tiene un hermano que está sufriendo en estos momentos. Y que nosotros podemos acompañar aún a la distancia en el dolor a esas personas que están pasando por la pérdida de un ser querido. Ahora bien, ¿por qué no decirle a las personas que esos que van a morir son solamente 3 de cada 100 de los infectados? No sé realmente quién está interesado en que haya un pánico generalizado. No sé quién está interesado en torcer tanto las noticias, los reportajes, los videos, de modo que las personas puedan estar más en miedo que en confianza. Algo hay detrás de todo esto, y los medios no mencionan esto. Como ya decía ahorita, el día de hoy en Estados Unidos, cuando estaba viendo esta mañana la última actualización, en Estados Unidos hay 744.064 casos, de los cuales 65.000 se han recuperado y están totalmente sanos, y 39.000 han muerto. Mucha gente se pregunta a través de esto: ¿estamos en el fin del mundo? Bueno, algo le digo, estamos más cerca que cuando Cristo se fue. De eso usted puede estar seguro. Estamos más cerca de que Él venga que cuando Él se fue hace 2000 años. Ahora bien, me imagino que esos creyentes que estaban en medio de la peste antonina, en medio de la peste negra, también que se le llamó la gripe española, y todo este tipo de cosas, probablemente teniendo la escritura en la mano y viendo tantos millones de gente morir, estaban también predicando que el mundo se estaba acabando en ese momento. Así que nosotros sabemos que estamos en tiempos de dolores, estamos en principios de dolores, pero no sabemos con exactitud cuánto tiempo va a durar esos dolores. ¿Por qué? Como bien decía un pastor a quien oí en estos días, él decía que con su experiencia, él que es médico, ha visto mujeres que han parido en 2 horas y mujeres que han durado 24 horas en la hora de un parto. Así que cuando la Biblia dice que todas estas cosas que están ocurriendo se dan principios de dolores, no podemos saber de qué tipo de parto estamos hablando, si del parto que se lleva a cabo en pocas horas o del parto que toma muchas horas para poder entonces completarse. Lo que sí sabemos es que a medida que la venida del Señor se vaya a manifestar, cada vez va a ser más común este tipo de cosas. No solamente la pandemia, también los terremotos, también los tsunamis y estos desastres naturales van a ir en aumento. Y en los últimos 100 años hemos visto un aumento significativo de todas estas cosas. Así que podemos asegurar que aunque el mundo no se está acabando ahora, nuestra redención está más cerca ahora que cuando creímos, como dice Pablo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en medio de todo esto? Como creyentes, como iglesia, ¿cuál debería ser nuestra actitud? El escritor de Eclesiastés dice, Salomón dice, en el capítulo 7, verso 14 del libro de Eclesiastés, dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Nosotros como iglesia ya no gozamos en el día del bien. Nosotros hemos recibido muchísimas bendiciones aquí en la tierra. Bendiciones que no nos merecíamos ninguna, pero Dios ha sido bueno con nosotros, dándonos prosperidad, mucho más de lo que necesitamos. Y en esos momentos la mayoría de nosotros se gozó y dio gracias a Dios por lo que Dios nos permitió tener, o nos ha permitido tener hasta el momento. Pero el apóstol, el predicador, Salomón, nos exhorta también a que cuando llegue el día de la adversidad, consideremos. Dios hizo tanto uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él. ¿Será esto un juicio? ¿Será esto un juicio de Dios
para la iglesia? ¿Será esto un juicio de Dios para la iglesia? Porque en el momento que la iglesia no se puede reunir en un templo, en el momento que la iglesia no puede darle la mano a un hermano con la libertad que antes lo hacía, nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que esto pudiera, no estoy diciendo que es, ser un juicio para la iglesia. Y la iglesia ha caído en uno de tantos pecados, pero uno de los pecados más graves que he visto dentro de la iglesia en los últimos años es que hemos tenido por común lo que es santo y hemos tenido por normal lo que es sagrado. Probablemente Dios está tratando de enseñarnos algo a través de todas estas cosas y está volviendo a la iglesia a sus casas para que desde ahí nosotros podamos contemplar el privilegio tan grande que teníamos cuando podíamos todos reunirnos y servir a Dios en comunión los unos con los otros dentro de un templo. Probablemente Dios está trabajando con nosotros en esa área, pero no podemos olvidar tampoco acerca de lo que tenemos que hacer. Es la bondad de Dios en medio de todo esto. Dios sigue siendo bueno, Dios es bueno, Dios siempre será bueno, y todos los propósitos que Dios tiene para la humanidad son buenos, aunque en ese intervalo entre la manifestación del propósito de Dios y el mal manifestado hayan momentos de mucho dolor. Dios sigue siendo bueno. Nosotros no tenemos idea o podemos imaginarnos de cuánta gente Dios está salvando a través de todas estas cosas. Y no solamente eso, de todos esos muertos que han habido, ¿cuántos de ellos buscaron a Dios al final de su vida y pudieron salvar su alma de la condenación eterna? Hermanos, si Dios permite esta enfermedad en alguien, para que ese alguien al final de su vida se arrepienta y busque a Dios, pues este mal fue un bien para esa persona. No sé si me doy a entender. Así que de 39,000 muertos que hay en Estados Unidos ahora, nosotros no podemos saber ni tener la idea de cuántas de esas personas Dios le está dando la oportunidad o le dio la oportunidad de que se arrepientan antes de partir de esta tierra. Así que Dios sigue siendo bueno, porque si Dios tiene que doblegar el alma de un ser humano para no permitir que se pierda para siempre, Dios está siendo bueno permitiendo el mal en la vida de esa persona, porque para un bien menor, para un mal mayor, Dios está permitiendo un mal menor. Así que si te vas a perder en el infierno por una eternidad y Dios entiende que tiene que permitir que te enfermes para que puedas acudir a Él en medio de esa enfermedad, Dios está haciendo bueno en medio de tu dolor y en medio de tu aflicción. Y así, ¿cuántas personas nosotros podemos entender que probablemente ahora más que nunca están acercándose a Dios? Así que no podemos descartar ni eliminar la bondad de Dios en medio de todo esto que está ocurriendo. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue salvando personas. Hoy en día hay personas que están buscando de Dios más que nunca. Dios está valiendo del miedo de la gente para que la gente se acuerde que hay un Dios en el cielo, y ahora la gente está anhelando a ese Dios que tantas veces ignoró por tanto tiempo. Así que en medio de todo esto, nuestra actitud debe ser considerar si Dios no está corrigiéndonos como iglesia. Pero también tenemos que considerar que Dios sigue siendo bueno a pesar de todo lo que está ocurriendo, y que Dios sigue salvando almas, y que esas almas, probablemente Dios es la única manera en la que pudo salvarlos a esas personas que probablemente están muriendo en este momento. ¿Qué vamos a considerar en medio de todo esto? Que no somos inmunes al virus ni a la muerte tampoco. Sí, porque hay dos extremos. Nosotros hemos visto gente que se autoproclaman, hemos visto apóstoles reprendiendo al virus, hemos visto gente diciendo que a ellos no les va a tocar, que ellos son súper espirituales, que están por encima de todas estas, que no son normales, que el que le dé el virus es porque está en pecado. Hermanos, eso no es verdad. No es verdad, porque Cristo vino a librarnos de la perdición eterna, no de las aflicciones de la vida. Así que de algo vamos a tener que morir, porque ninguno de nosotros somos eternos. Unos morirán del virus ahora, otros morirán de otra cosa después. Pero no todos vamos a morir de repente en accidentes ni infartos. Muchos de los creyentes vamos a morir enfermos en una cama.
Así que creer que este virus no te puede atacar porque tú eres creyente es tener una mala idea o una ideología muy débil de lo que realmente Dios es. Porque todos vamos a morir de una manera u otra y no somos inmunes ni a la muerte ni al virus. Así que cuídese, siga las instrucciones y deje de malinterpretar el Salmo 91, porque ese es el problema. Que la gente toma el Salmo 91 y lo malinterpreta. Y dice que el que abriga el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo pregunto, ¿habitó Jesús en el abrigo del Altísimo? Sí. ¿Dejó Jesús de sufrir en algún momento? No. Así que si tú crees que habitar bajo el abrigo del Altísimo es que Dios va a evitar todo tu sufrimiento, no es así. Porque tanto Pablo, los apóstoles y Jesús y los profetas moraron bajo la sombra del Omnipotente y fueron obedientes a Dios, probablemente más que cualquiera de nosotros. Sin embargo, la misma obediencia a Dios le trajo muchas aflicciones de las que Dios permitió que pasaran ellos. Nosotros ni somos mejores que ellos, ni somos superiores a ellos. De hecho, ellos son el ejemplo de nosotros. Así que si estamos pasando hoy dificultades, tenemos que ver qué hicieron ellos en medio de las dificultades. Como decía la hermana esta mañana, ahorita cuando empezaba el servicio, estos hombres cayeron presos, estuvieron golpeados y en medio de la aflicción, del dolor, tuvieron fuerzas para cantar y adorar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Glorificar a Dios, adorar a Dios, no sumergirnos en el temor tampoco. Porque el temor, primeramente hablando médicamente, según los que saben de eso, yo no soy médico, el temor baja la defensa. Cuando una persona tiene temor y está en miedo, eso baja la defensa y puede provocar que tú te enfermes, no solamente del virus que está azotando a la humanidad ahora, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Así que no podemos estar en temor, no podemos estar en miedo. Debemos cuidarnos, pero tenemos que estar con la mente sobria, porque no podemos andar por ahí con un miedo irracional que lo único que va a demostrarle es nuestra poca confianza en el Señor. Así que no podemos estar en temor, no podemos entrar en el super espiritualismo de creer que porque estamos en el abrigo del Altísimo nada nos va a tocar, pero tampoco podemos andar en temor como andan las personas que no tienen a Dios. Tenemos que estar confiados en el Señor, de que Él está en control de todas estas cosas. No podemos negar ni pasar por alto lo dolorosa que ha sido esta situación. No podemos. Ha sido una situación dolorosa. Mucha gente llorando, personas que no pudieron ver en sus últimos momentos, ni pudieron despedirse de ellos. Mucha gente que se enteran que su ser querido murió por teléfono y no lo pudieron ver después de ahí. Tiene que ser doloroso. De hecho, un pastor muy conocido en Nueva York murió. Y su esposa, que también es una cantante bastante conocida, no pudo verlo, no pudo estar con él en sus últimos momentos. Eso duele, hermanos. No podemos pasar por alto el dolor de esa gente. No podemos pasar por alto que hay mucha gente llorando. Como el pastor que veía en el video, con el cual me conmovía también. Es una situación adversa y difícil para los familiares de los enfermos. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que ayudar a los necesitados. En este momento, hermanos, mucha gente en muchos países no pueden trabajar como antes lo hacían. Mucha gente en muchos países que dependían del día a día, que tenían un puesto de empanadas, pudiéramos decir, que vendían en la calle, estas personas que tienen una barbería, como tengo amigos, estas personas que tienen un salón de belleza, que ya no pueden abrir sus negocios con toda la libertad con que antes lo hacían, y que era su medio de sustento. Estas personas ahora no pueden tener los mismos ingresos que tenían antes, por ende, están pasando grandes necesidades en aquellos lugares. Personas que vivían de la venta que hacían en ese día para poder sustentar su familia, ahora no pueden salir a la calle o están restringidos en horarios, de modo que ya no pueden tener la libertad que antes tenían de poder tener esos ingresos. Y por ende hay mucha gente hoy en día pasando hambre y dificultad por causa de todo esto. Nosotros tenemos que ser solidarios, hermanos, y buscar donde hay una verdadera necesidad. Y nosotros que tenemos un poco más, ayudar a aquellos que tienen menos. Nosotros deberíamos en este momento estar averiguando, buscando diligentemente dónde hay una necesidad para suplirla.
¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en estos momentos y hay muchas personas que están confinados en sus casas, que no pueden salir, que no tienen alimento para ellos, que no tienen alimento para su familia y que no se sabe cuándo van a volver a trabajar a lo que antes hacían para poder generar los ingresos que tenían antes. Nosotros tenemos gente así. En todos los países de América hay gente así. En nuestro país, en Santo Domingo, tengo muchísimos ejemplos de gente que hoy en día están en una situación muy difícil. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que hizo Cristo. No solamente predicar la palabra, sino dar la mano y alimentar al que tiene hambre. Porque Cristo así lo hizo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en todo esto? Más que nada, y lo más importante de todo, y ya estoy terminando, pareciera repetitivo, pareciera un cliché, pero no es un cliché. Pareciera que es lo obvio, pero no. Aparte de que es obvio, es importante y es necesario. Más que nada ahora, poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Ahora es el momento. Ahora, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo esto que está azotando, en medio de tantas noticias, en medio de tantos videos, en medio de tantas conspiraciones. Sí, porque el virus tiene 80,000 orígenes. Y uno no sabe quién creerlo, porque uno dice que fue una cosa, el otro dice que fue otra. Y uno dice, bueno, ¿para quién le creo? Y como que cada argumento que usted escucha tiene como lógica. Usted dice, pero es que tiene lógica lo que está diciendo. Pero aquel viene como está lógico, dice, pero es verdad también. Y a veces uno no sabe quién creerle porque hay demasiados conspiraciones, demasiadas opiniones, demasiadas personas opinando de manera diferente que uno no sabe ni qué hacer. Es tiempo de confiar en el Señor, más que nada. Y saber, hermanos, ya con esto termino, porque ninguno de nosotros, Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, del Señor somos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, lo dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir. Cuando Dios te puso en el vientre de tu madre, cuando permitió que estuvieras ahí 9 meses, cuando viniste a la tierra y naciste sano y salvo, ya Dios sabía el propósito por el cual te había traído a la tierra. Y tú no te vas a ir ni antes ni después de que ese propósito se cumpla. Como bien dijo Esteban hablando, que David, después de haber servido al propósito de Dios, murió con sus padres. No antes, no después, sino cuando cumplió el propósito de Dios, entonces Dios permitió que muriera. Hermanos, si el Dios que tú tienes no puede cumplir el propósito con el cual te llamó, no es un Dios confiable. Si el Dios que tú tienes no es capaz de librarte de la pandemia con tal de llevar el propósito que te prometió, eso no es un Dios confiable. Así que nosotros tenemos la confianza hoy en día de que vivimos para Dios, y si morimos, morimos también para Dios. Si estamos vivos es con un propósito, y que el día que muramos tenemos que tener la frente en alta de que Dios ha decidido llevarnos a su presencia, no antes ni después de haber cumplido el propósito con el cual Él nos trajo al mundo. Así que si aún alguno de nosotros, Dios nos cubra a todos y esta enfermedad llegue a nuestras vidas, si tenemos que partir, no dejamos de ser del Señor porque hayamos partido de esta tierra. Y si partimos de esta tierra, confiamos de que habremos cumplido el propósito de Dios. Unos tienen un propósito más amplio, otros tienen un propósito más reducido, pudiéramos decirlo así, aunque a la vista de Dios, lo importante es que hayamos cumplido la meta, que hayamos mantenido nuestra fe y que hayamos permanecido fieles hasta el final. Nosotros sabemos, hermanos, que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que a confiar en el Señor, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, tenemos que confiar más que nada en Dios, tenemos que saber que Él está en control, tenemos que saber que Él está llevando a cabo un propósito a través de estas cosas, y tenemos que confiar que si vivimos, vivimos para Él, y si tenemos que irnos, nos vamos con Él y habremos cumplido el propósito por el cual Él nos trajo aquí a la tierra.
No te vas a morir ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios ya te dio antes de nacer. Así que si te vas hoy, no te vas por el virus, te vas porque ya Dios sabía cuántos eran los años que te iba a conceder aquí en la tierra. Esa es mi confianza. Yo no me voy a morir ni un segundo antes ni un segundo después. Cristo dijo, ¿cuál de ustedes, por más que se afane, puede añadirle a su estatura un codo? ¿Cuál de ustedes puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes puede hacer eso? Si aún los cabellos de nosotros están contados. Jesús fue uno de los predicadores más interesados en que nosotros sepamos que Dios está en control de todas las cosas. ¿Quién de nosotros puede añadir a su vida una hora? ¿Quién? ¿Quién de nosotros puede añadir a su estatura un codo? Así que nosotros tenemos que confiar más que nada y saber que si vivimos o si morimos, para el Señor vivimos y para el Señor morimos. O desaparecemos físicamente porque Dios no es Dios de vivos sino de muertos. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No yo era. No, yo soy. Ellos están en algún lugar, están ellos. Ellos desaparecieron de la tierra, pero en algún lugar están ellos, que yo sigo siendo el Dios de ellos, aún ellos habiendo desaparecido de esta tierra. Yo soy el Dios de ellos. Un eterno presente. Nosotros vivimos en la presencia de Dios, en un eterno presente, que aún nosotros hayamos desaparecido de la tierra, estamos con Dios y la relación con nosotros, de Dios con nosotros no se interrumpe en ningún momento. Al contrario, cuando desaparecemos aquí, estamos presentes con el Señor, dice Pablo. Así que mientras estemos aquí, estamos ausentes de Dios, pero cuando morimos y nos vamos al cielo, vemos una nueva dimensión de la gloria de Dios y podemos estar seguros de que nadie ni nada nos va a separar del Señor en ese momento. Tampoco aquí en la tierra. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni este virus tampoco podrá separarnos del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Estás vivo, agradece, glorifica a Dios con tu vida. Si el Señor ha permitido que te enfermes y vas a partir, créeme que si vas a partir es porque Dios ya obró lo que iba a obrar contigo. No es sabio combatir con Dios. Ezequiel, porque la gente predica de Ezequiel, porque hay algo de Ezequiel que la gente no sabe. Ezequiel sí va a morir. Y le dicen, mira, tú te vayas. Isaías fue y le dijo, mira, ¡zas! Yo no sé si le hizo así, pero Ezequiel fue allá y le dijo, mira, Isaías fue allá y le dijo, mira Ezequiel, recoge todo que te va. Y Ezequiel, que era un hombre de Dios, de verdad, oró y Dios le dio 15 años de vida, pero en esos 15 años de vida nació Manasés. Y Manasés cortó en pedazos a Isaías, el hombre que le había dado la profecía. Parecía una bendición esos 15 años que Dios le añadió a Ezequías. Pero en esos 15 años nació uno de los reyes más perversos que Israel vio y que reinó por más largo tiempo. Ezequías, el Señor te va a llevar, vete de una vez, deja de estar riñendo con él. Sí, porque nosotros queremos convencer a Dios de que, hermano, si Dios ha determinado que usted se va, ¿qué tú le puedes decir a él que él no sepa? Nosotros vivimos a veces demasiado agarrados a las cosas de aquí y abajo. Y no lo digo porque todos nosotros tenemos cierto temor a la muerte. Eso es normal. El ser humano tiene ese temor. Pero nosotros, si pudiéramos ver por un segundo lo que hay de aquel lado, nosotros viviéramos anhelando que el Señor nos llevara. Lo que pasa es que no podemos verlo. Y a veces nos falta fe para afirmar y creer que verdaderamente nosotros, cuando despertemos de aquel lado, vamos a estar mirando el rostro de nuestro Señor para siempre. Hermano, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que si vivimos o muramos, del Señor somos. Y esa verdad tiene que gobernar tu vida en medio de esta pandemia. Y esa verdad tiene que llevarte a confiar en Dios más que nunca en medio de esta pandemia. Si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, del Señor somos, y nadie nos puede arrebatar del amor de Él, ni de pasar la eternidad en su presencia. ¡Oh, gloria a Dios por eso! Y nosotros oramos hoy, Señor, porque sabemos que tú estás en control. Nosotros no creemos en ese Dios que nos dejó al azar, no. Nosotros creemos en el Dios que controla cada una de las circunstancias que se mueven aquí en la tierra. Nosotros sabemos que tú estás en control. Nosotros sabemos, aunque no entendemos en este momento, que hay un propósito tuyo detrás de todo esto. Y nosotros confiamos en ti ahora más que nunca, Señor. Oh Padre eterno, cuánta gloria hay en tu nombre, Señor. Cuán insondables son tus caminos. ¿Quién puede penetrar en tu mente? ¿Quién puede entenderte por completo, Señor? ¿Quién puede escudriñar tu corazón, Dios? Si solamente el Espíritu puede hacer eso. Pero nosotros hoy podemos confiar y abandonarnos en tus brazos y decir, Señor, tú estás en control de todo esto. Haremos nuestra parte, nos cuidaremos, nos lavaremos las manos. Tendremos cuidado, usaremos mascarillas, pero al final de todo sabemos, Señor, que eres tú el que gobierna sobre ese virus, Señor. Y eres tú quien controla cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Y ya sea que vivamos o muramos, tuyos somos y nada nos podrá separar de ti, ni siquiera la muerte, Señor. Oh, gracias, Dios, y que esta palabra pueda penetrar en el corazón de aquellos que están escuchando y que tú puedas obrar a través de tu palabra y que tu confianza, la confianza en ti pueda acrecentar, Señor, en tu pueblo. Que podamos predicar tu palabra con más denuedo que nunca ahora, ofreciéndole al hombre lo único que lo puede salvar de la condenación eterna, que es Jesús, tu Hijo, Señor. Nosotros confiamos en ti y danos ahora, Señor, lo que tanto necesitamos. Fuerza, denuedo, valentía y unas ganas, Señor, de glorificar tu nombre que no se nos quite, Señor, por más que vayan las cosas difíciles en esta tierra, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos para tu gloria y tu nombre, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La Iglesia Buenas Nuevas presentó su programa Palabra de Dios para tu vida.